Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional. Estuve ahí. Quería saber cómo se pensaba la policía y el control social en el retorno de la democracia. A ver, cuando terminó la dictadura cívico-militar eclesiástica, vos eras muy chica, pero a quienes en esa época estábamos nos decían que con la democracia se come, se cura, se educa y que además íbamos a vivir con seguridad y con plena vigencia de nuestros derechos y nuestras libertades. Lo cierto es que en muy poco tiempo pudimos empezar a percibir que si bien claramente el escenario no era el mismo del terrorismo de Estado, los chupaderos, el genocidio, etcétera, seguían habiendo hechos de represión estatal, sobre todo a nivel de los barrios populares, con fusilamientos de gatillo fácil, con el hostigamiento, el verdugueo, la persecución de pibes y pibas en los barrios populares, detenciones arbitrarias, torturas en comisarías y cárceles, e incluso desapariciones forzadas a manos de miembros de una fuerza de seguridad. Vos fíjate que el primer caso que tenemos registrado de una desaparición forzada a manos de la policía posterior al fin de la dictadura es del 24 de diciembre de 1983, es decir, semanas después de la asunción de Alfonsín en Rosario. José Luis Franco, un pibe de Rosario, fue detenido por el comando radioeléctrico. Cuando la familia fue a reclamar, a preguntar qué pasaba en la comisaría, le dijeron ya se fue. Nunca más apareció hasta que, bastante tiempo después, apareció su cuerpo con evidentes señales de torturas en un descampado, o sea, una típica muerte por tortura en la comisaría, donde se desapareció el cadáver. En ese momento, quienes hoy integramos Correpi, no existíamos como organización, naturalmente, veníamos cada uno, cada una, por sus propias historias personales, participando de las actividades en el ámbito de derechos humanos, acompañando las rondas de las madres, las movilizaciones por derechos humanos, y un pequeño grupito, éramos 5 o 6 compañeros y compañeras, empezamos a vincularnos con estos temas a partir, en realidad, de relaciones personales. El hijo de alguien conocido que había sido asesinado en una cárcel o en una comisaría, o el amigo de alguien con el que había algún tipo de vínculo, muerto por la policía en tal o cual barrio. Y lo que nos empezó a ocurrir, 2 de esos compañeros éramos abogados ya recibidos entre el 83 y el 84, o sea, todavía no se nos había secado la matrícula. Pero al intervenir en las causas, lo que empezamos a encontrar fueron hechos a repetición. O sea, si veías una causa de un pibe fusilado por un policía en un barrio, te encontrabas con que sistemáticamente era un pibe joven, pobre, promedio de edad 17 años, el autor era un policía. En esa época, no nos olvidemos, las otras fuerzas de seguridad que hoy vemos en la calle a diario, prefectura, gendarmería, estaban en otras tareas, no en el patrullaje urbano, entonces era centralmente Policía Federal, policías de las provincias, quienes intervenían en esa tarea de control territorial. Tenías 2 o 3 tiros por la espalda o por la nuca, y la versión oficial era el enfrentamiento. Claro. Y todo un entramado de encubrimiento con pericias mal hechas, con cuerpos lavados que no permitían detectar, por ejemplo, restos de pólvora en las manos, con autopsias hechas a la que te criaste, y que si no intervenía la familia a través de la presentación con un abogado o una abogada, quedaban en el archivo. Al encontrarnos con las 3 o 4 o 5 primeras causas en las que esto se repetía, nos empezamos a preguntar, las casualidades no existen. Claro, era un mismo modus operandi, digamos. Por algún lado tenía que venir la explicación. Sí. Y en la medida que nos fuimos vinculando, además, con las familias y hablando con la gente en los barrios, los vecinos, las vecinas,
veíamos que todo esto venía encadenado además con todo el sistema de detenciones arbitrarias, las racias, la detención por averiguación de antecedentes, los malos tratos y las torturas en comisarías. Entonces ahí empezamos a sacar algunas primeras conclusiones y lo primero que entendimos era, primero, que estábamos frente a una política de Estado. O sea, no un policía al que se le había salido la correa, que era un loquito suelto, que había sido reclutado por error, que había mentido en los exámenes y estudios previos a su incorporación a la fuerza. De ahí nuestra consigna fundacional, no es un policía, es toda la institución, pero además que era una institución que lo que estaba haciendo era llevar a cabo esa política de Estado digitada desde los mandos políticos, porque tampoco es una institución que hace lo que se le da la gana, sino que cumple estrictamente con lo que se la manda hacer. Exacto. Bueno, a partir de ahí empezamos a buscar más información, a enterarnos lo que sucedía en otras provincias y a comprender que, si bien estábamos en un régimen formalmente democrático, con todos los condicionamientos del caso, pero sin una junta militar, un terrorismo de Estado explícito y demás, seguía existiendo esta necesidad del control social, que además, rastreando en la historia, encontrábamos predictadura, una cosa que nos marcó y nos permitió entender de lo que estábamos intentando aprender fue, por ejemplo, descubrir la obra de Rodolfo Walsh con sus crónicas de la picana o sus crónicas del gatillo alegre. O sea, para la época que yo estaba naciendo, hace más de medio siglo, bastante más lamentablemente, ya estaba hablando de lo mismo que nosotras y nosotros estábamos observando en La Matanza, en Lomas de Zamora, en Moreno o en los barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a partir de ahí fue que empezamos a construir un poco lo que hoy es nuestra posición pública en cuanto a cómo funciona la represión en democracia. Y a partir de ahí tuvimos una primera etapa entre mediados de los 80 y principios de los 90, en donde intentamos llevar esta temática a las organizaciones de derechos humanos entonces existentes. Por turno fuimos pidiendo entrevistas con cada uno de los organismos históricos, con madres, con abuelas, con APDH, con CELS, con SERPAG, con familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, los que existían en la época, para tratar de incorporar a la agenda de los organismos de derechos humanos esas formas represivas de control social en democracia. Y como yo digo siempre, Correpi es el resultado de un gigante fracaso, porque no nos salió bien, no nos entendieron, en algunos casos la posición era francamente clasista, nos decían no podés comparar a los militantes revolucionarios de los 60, de los 70, asesinados por el terrorismo de Estado, con 3 negros tirados en una esquina chupando cerveza, referencia a la masacre de Bunge, 1987. En otros casos nos decían simplemente, me venís con temas de policías y ladrones. Decía, pero pará, al presunto ladrón, que nunca fue condenado como tal porque lo mataron antes, le metieron 3 tiros en la espalda. ¿En qué lugar dice que hay pena de muerte por una tentativa de robo? Sí. Y bueno, eso fue lo que en definitiva nos determinó, ya para principios de los 90, a conformar nuestra propia organización. Bien. Hoy, por suerte, buena parte de esos debates están saldados y el tema de la represión estatal es tomado por la enorme mayoría del campo popular como un problema propio. Bien. Y bueno, vos mencionaste estos casos que había en relación a esto que te decían desde del otro lado, ¿no? Se trata de un juego de policías y ladrones, es un negro, o simplemente puede pasar como sucedió con el caso de Walter Gulacio. Era un chico que fue a un concierto de rock y terminó detenido, torturado y muerto. Que según la versión policial estaba borracho, drogado, exacto, se intentó colar en el recital, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, el caso de Walter se acaban de cumplir 32 años y 20 años se van a cumplir en septiembre de la sentencia incumplida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las detenciones arbitrarias, que es
el centro de discusión en el caso Bulacio, Sí. porque más de la mitad de las personas que mueren en una comisaría no estaban detenidas por un delito o por orden de un juez o un fiscal, sino que habían sido víctimas, como Walter, de una detención arbitraria por mera discrecionalidad policial. Fue sin dudas el caso que nos dio el espaldarazo final para forzarnos a esta organización más formal, si querés, Claro. de adoptar un nombre, de tener una bandera, de tener un logo y de salir a la calle como organización y no como simples individuos, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue esa lucha para instalar esa discusión? Mira, en realidad nuestra primera intervención databa de unos cuantos años antes, Sí. mencionaba recién la masacre de Bunge, 8 de mayo de 1987, el negro Willy y Oscar, 3 pibes de esa barriada popular del cuartel noveno de Lomas de Zamora, fusilados, 39 disparos por los policías Balmaceda, Miño y Romero. Que tuvieron la particularidad, si bien no fue el primer caso de gatillo fácil en democracia, sí fue el primer caso en el que todo un barrio se organizó y salió a la calle a visibilizarlo. Y llegó hasta las puertas de la ciudad de Buenos Aires. Bunge es muy cercano a la General Paz y justamente las movilizaciones, como la comisaría a la que pertenecían estos policías, en esa época, antes de la reforma que hicieron ahora en el Camino Negro, estaba justo en el límite, estaba en el medio del cruce de la General Paz y el Camino Negro. Las marchas llegaban hasta la puerta de la comisaría y cortaban la General Paz y el Camino Negro. Entonces, ese caso empezó a tener repercusión en algunos medios nacionales, no mucha, pero alguna, por supuesto siempre con los titulares no asertivos. Denuncian caso de gatillo fácil en Ingeniero Budge. Cuando viene la versión policial es policía ejecutó ladrón, ¿no? Claro. Ahí afirman en primera persona, pero fue el primer incentivo que encontramos como para comprender que el camino no era solamente la intervención en las causas, en los casos en que podíamos hacerlo, sino que básicamente pasaba por la organización popular y la visibilización y la lucha en la calle. Muy poquito después, abril de 1991, se produce la detención, tortura y muerte de Walter. Para entonces ya teníamos una cantidad de otros casos, el asesinato de Marcelo Peca Rivero en La Matanza, en Rafael Castillo, y muchas otras causas, sobre todo del conurbano, Claro. porque era donde se empezaba a correr la voz de que era posible enfrentar las muertes en comisaría, las muertes en cárceles, las detenciones arbitrarias, el gatillo fácil. Y ahí se produce lo que los cientistas sociales llaman el acontecimiento. El acontecimiento fue la detención, tortura y muerte de Walter, un pibe de Bonzi, que si esto hubiera pasado en la comisaría de Bonzi no se hubiera enterado nadie, pero que pasó en Núñez. Y pasó además en el marco de un recital de rock, de una banda hiperconocida, con muchísima cobertura periodística. La detención, tortura y muerte de Walter tuvo la particularidad de ocurrir en un momento en que el movimiento juvenil y en particular el movimiento estudiantil, tanto secundario como universitario, estaba buscando una bandera. Estaba empezando a retomar el camino de la organización propia después de la noche de la dictadura. Todavía no existían la mayoría de los centros de estudiantes, ni a nivel universitario ni a nivel secundario, muchísimo menos secundario. Y empiezan a organizarse la mayoría al calor de esas movilizaciones, de ese sacudón que fue el salir a denunciar las detenciones arbitrarias, las torturas en comisaría, las muertes de jóvenes a manos de la policía. Y en esa enorme ola, que además, insisto, hay que volver a lo que era la inmovilización desde el punto de vista del activismo a fines de los 80, principios de los 90, de repente tener 20.000 pibes y pibas marchando de Congreso a Plaza de Mayo, protestando contra la policía, era efectivamente un acontecimiento. Y bueno, eso de repente nos puso como una especie de reflector encima, que generó que muy rápidamente se acercaran compañeros y compañeras interesados en participar de la organización, se sumaran
muchísimos brazos y cabezas y corazones, y sobre todas las cosas que llegáramos a muchísimas familias afectadas que empezaron a vincularse. Bien. Otro de los casos también fue el de Miguel Bru, símbolo de represores aún activos después de la democracia. Así es. El caso de Miguel, además, puso sobre la mesa el tema de las desapariciones a manos de las fuerzas de seguridad. Un tema que, si bien empezó a tener repercusión en aquellos años, recién van a tomar un significante más masivo en 2009, con la desaparición de Luciano Arruga. También te quería mencionar otro caso que es el de Omar Carrasco, que puso fin al servicio militar obligatorio. Sí. Bueno, eso vos sabés que fue una época que yo personalmente la recuerdo como muy fuerte, porque éramos como una especie de trío Los Panchos, que íbamos a las charlas, a las actividades. Por un lado, León Zimmerman, que era el abogado de la masacre de Bunge, también compañero de Correpi, yo con el cartelito del caso de Walter Bulacio, y el compañero abogado de la familia Carrasco, que venía llevando adelante en el sur su representación, y que de alguna forma sintetizaban el gatillo fácil, la detención arbitraria, la tortura y la muerte en comisaría, y la represión por parte de otras fuerzas, como el caso de las Fuerzas Armadas en el caso de Omar Carrasco, ¿no? ¿Cómo crees que influyó este caso particularmente en la opinión pública? Fue, a ver, para cuando se produce el asesinato de Omar Carrasco en Zapala, ya había un movimiento popular muy fuerte contra el servicio militar obligatorio. De hecho, ya había hecho un gran luchador por los derechos humanos, Pimentel, papá de Pablo Pimentel, actual referente de la PDH Matanza, su campaña de recolección de firmas para eliminar el servicio militar obligatorio, y lo que hizo el caso Carrasco fue darle la visibilidad necesaria para que eso pudiera tener el carácter de demanda social suficiente como para que en poquito tiempo después se lograra la derogación de esa verdadera humillación que padecían nuestros jóvenes a los 18 años o a los 21 años, según el periodo, sometidos a un verdadero servilismo por parte de los oficiales de las Fuerzas Armadas. ¿Crees que también pudo ser un hito y para poner en discusión la formación de soldados, de integrantes de las Fuerzas Armadas? Mira, lo que demostró el caso Carrasco, y lo vemos aún hoy, a pesar de que no hay servicio militar obligatorio, sí, con tantísimos casos que tenemos registrados de muertes intrafuerza, exacto, de soldados voluntarios o de cadetes, sí, de las Fuerzas Armadas, que son sometidos a ese mismo tipo de sevicias, los famosos bailes o esos entrenamientos absolutamente cruentos que son verdadera imposición de tortura y que parten de la deshumanización del propio cadete o soldado voluntario, que después obviamente cuando va a replicar en los demás. Eso no hay ninguna duda. Bien. ¿Podemos pensar en un accionar de la fuerza con perspectiva social y de derechos humanos? O sea, en una formación de las Fuerzas Armadas. Mira, desde que existen las fuerzas de seguridad, y en el caso de nuestro país, basta con repasar los últimos 40 años casi, que se vienen ensayando todo tipo de reformas en los planes de estudio. A esta altura del partido yo creo que alguien que se gradúa como oficial de policía, de cualquier policía del país, o de gendarme, o de prefecto, o de servicio penitenciario, estudia más horas de convenios internacionales de derechos humanos y de teoría derecho humanista en general que quien se recibe de abogado. Y sin embargo, estamos donde estamos, con 456 muertes a manos del aparato represivo estatal en el curso de los 12 meses del año 2022, y esos son los casos de los que nos enteramos. Vaya uno a saber cuántos son de los que no nos hemos enterado. Si la modificación en el contenido de los planes de estudio tuviese algún efecto concreto en la intervención y la actuación posterior, ya hubiésemos visto algún cambio. Nos ha pasado
el momento en el que a quienes militamos en Correpi más nos permite entender cómo funciona la cabeza de policías, gendarmes, prefectos, son los juicios, ¿no? Cuando los tenemos sentados en el banquillo y tienen que declarar. Recuerdo en particular un juicio en Morón en el que el hecho involucraba una persecución de un patrullero que había visto un auto que le había parecido sospechoso, lo había corrido y finalmente, bueno, habían disparado y habían matado por la espalda al conductor, que era un pibe que iba a visitar a la novia, Rodrigo Corso. El oficial que disparó era el oficial Solana. Bueno, este Solana era formador de formadores, era la época de la reforma de Arlanián, y él era el instructor en materia de derechos humanos de sus subordinados. Pero en ese juicio vino a declarar un oficial jefe, un comisario, y mientras yo lo interrogaba específicamente sobre los protocolos de actuación en un caso así de persecución, cuándo tienen que disparar, cuándo no, cuándo se saca el arma, todos esos detalles, yo notaba que cada vez que yo le hacía una pregunta utilizando la palabra persecución, el tipo me empezaba a contestar y se corregía y en lugar de persecución decía seguimiento. Entonces me agarró la duda. Le dije, disculpe, comisario, ¿hay una diferencia técnica entre un seguimiento y una persecución? Porque yo digo persecución, usted dice seguimiento. El tipo me miró y dijo, no, la verdad, doctora, no. Lo que pasa es que la nueva conducción de la fuerza nos dice que mejor digamos seguimiento, que suena mejor. O sea, era exactamente lo mismo con un nombre más bonito. Es lo mismo que cuando te pintan de rosa las paredes en una cárcel de mujeres o cuando te ponen un bonito cartel que dice Comisaría de la Mujer o del Niño y Adolescente y adentro tenés la misma institución con la misma estructura clasista, machista, patriarcal que te va a recibir. Entonces, lo que sí, en cambio, vemos que tiene posibilidades de modificar algo las cosas son las medidas concretas. Por eso Correpi hace años que viene promoviendo lo que llamamos nuestra agenda urgente en materia represiva, con cuestiones que consideramos que de ser aplicadas podrían disminuir de manera incluso significativa en algunos casos la letalidad de las fuerzas en la calle. Sabemos que no vamos a corregir con eso el problema de fondo, porque el problema de fondo tiene que ver con la estructura social. Y no estamos en condiciones de discutir estructura social, menos en un año como este, donde se nos viene el terror de derecha encima, ¿no? Pero hay medidas concretas que permitirían reducir, y con ejemplos concretos que ya se han probado. Por ejemplo, el año pasado hubo 80 casos de gatillo fácil en todo el país. Son muchos menos que los que hubo, por ejemplo, en 2017, que fueron casi 150, 147. ¿En qué se produjo esa disminución? En la intervención de las fuerzas federales. ¿Qué pasó respecto de las fuerzas federales entre 2017, 2018 y 2021, 2022? Y pasó que en 2017, 2018 teníamos un gobierno nacional que autorizó a las fuerzas federales legalmente, con una resolución ministerial firmada por Patricia Bullrich, a disparar por la espalda a personas desarmadas, la famosa resolución 956, que fue derogada, felizmente, en diciembre de 2019, apenas asumió la gestión actual con la ministra de Seguridad, Sabrina Federic. La sola derogación de ese protocolo y de 5 o 6 más por el estilo, los famosos protocolos Bullrich, la doctrina Chocobar, generó una disminución de los casos de gatillo fácil por parte de fuerzas federales. Porque los tipos se dieron cuenta, cambió el viento, no tengo el mismo aval que tenía los 4 años anteriores. Mejor pienso 2 veces antes de sacar el fierro. No pasó lo mismo con las policías de las provincias y mucho menos con la de la ciudad, hoy la policía más letal del país, proporcionalmente a la cantidad de efectivos que tiene. Tema muertes en comisarías. Hablábamos de Walter Bulacio recién, o de Andrés Núñez, o de Miguel Bru. Decíamos, más de la mitad de las personas muertas en una comisaría no estaban detenidas por orden de un juez o por haber cometido un delito, sino por averiguación de antecedentes, para identificar,
por arrestos contravencionales que en realidad te tienen que notificar, es decir, te anda a la fiscalía tal día y si no vas, ahí sí te tienen que ir a buscar, o por racias, o detenciones al voleo en eventos masivos, como el caso de Walter. 20 años se van a cumplir desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado argentino: terminen con esas facultades policiales para detener personas arbitrariamente porque muere gente. Si algún gobierno cumpliese ese fallo, insisto, 18 de septiembre se van a cumplir 20 años, ¿cuántos gobiernos pasaron desde entonces? Bajarían a la mitad las muertes en comisaría. Y para tomar esas dos medidas, esa medida, no necesitas otra cosa que decisión política. Gatillo fácil. El 66% de los casos de gatillo fácil ocurren con el funcionario de civil fuera de servicio, pero con el arma reglamentaria. Y 95% de los femicidios de uniforme, obviamente ocurren en la casa, con el tipo en chancletas, pero con el arma reglamentaria. Prohibición del uso del arma reglamentaria. Bajás el 66% del gatillo fácil y el 95% de los femicidios de uniforme. Solo hace falta una resolución ministerial. De hecho, Frederick tomó esa medida respecto de una fuerza, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que no mueve mucho la aguja porque es la fuerza más chiquitita, porque no están en el patrullaje urbano, prestan servicio dentro de aeródromos y aeropuertos, pero todos los años teníamos media docena de casos de PSA, siempre, obviamente, fuera de servicio y con el arma reglamentaria. Desde el 20 de marzo de 2020, porque esa medida entró en vigor apenas horas antes del inicio de la cuarentena, hasta hoy no hay un solo caso de gatillo fácil de la PSA, desde que dejan el arma en el locker antes de salir del aeropuerto. Entonces, de vuelta, no hay casualidades. Quería consultarte por los edictos policiales que se derogaron en los 90. Cuando en el 94 se produce la autonomización de la ciudad con la reforma constitucional y se empieza a discutir lo que al año siguiente va a ser la constitución de la ciudad, lo primero que hizo Correpi junto con un montón de otras organizaciones, en particular las organizaciones de como la comunidad homosexual argentina, la CHA, Gays por los Derechos Civiles, con el querido y recordado Carlos Jáuregui, y otras organizaciones de derechos humanos, fue plantear, si vamos a derogar los edictos, porque va a haber una legislatura de la ciudad que va a legislar precisamente para todo el ámbito de la ciudad como si fuésemos una provincia más, tenemos que garantizar en esa constitución de la ciudad que no haya otra forma de detener personas que no sea comisión de un delito, infraganti, me agarraron con las manos en la masa, o la orden de un juez o un fiscal. Presentamos un proyecto ante la Convención Constituyente de la Ciudad para la redacción del artículo 13 de la Constitución de la Ciudad, que es el que habla justamente de esto. Lamentablemente, los convencionales le pusieron algunos matices y si bien se derogaron los edictos, se dispuso la creación del Código Contravencional que nos presentaron empaquetado para regalo y envuelto en caramelo y pochoclo como Código de Convivencia. Nos desgañitamos desde la más absoluta soledad gritando, señores, esto es un código de faltas, no se va a diferenciar de la ley 8031 de la provincia de Buenos Aires o de cualquier otro código de faltas de la República Argentina, por más convivencia que le pongan, y por más que en su primera versión no preveía el arresto preventivo. Pero apenas nos lo metieron con esa vaselina, inmediatamente empezaron las reformas, y ya para 2004 vinieron las reformas más duras. El 16 de julio de 2004 es una fecha que tenemos grabada en la cabeza quienes militamos los temas antirrepresivos, porque fue el día que se sancionaba en la legislatura de la ciudad una de las reformas más duras de este código que criminalizaba a prácticamente todas las actividades de personas forzadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, desde vendedores ambulantes, trapitos, artesanos, artistas callejeros,
personas en situación de prostitución, lo que se te ocurra, y que terminó con 17 personas presas durante casi 2 años, acusadas de gravísimos delitos hasta que logramos su libertad. Una represión, dicho sea de paso, dirigida, protagonizada por quien fue ascendido a comisario como premio por esa actuación, hasta ese momento era subcomisario, Ernesto Simón Weber, que 3 años antes, el 20 de diciembre de 2001, fue quien gritó fuego en Avenida de Mayo y 9 de Julio, en medio del argentinazo, y una de las 3 personas que cayeron muertas con esos disparos en Avenida de Mayo y 9 de Julio fue nuestro compañero militante de Correpi, Petete Almirón, Carlos Petete Almirón. Así que, por eso te digo, es un día que lo tenemos muy, muy presente. Hoy el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires no tiene nada que envidiarle, y es bastante peor en ciertos puntos, a los códigos contravencionales o de faltas del resto del país. Y de hecho, ese es uno de los puntos que venimos señalando constantemente cada vez que tenemos oportunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando nos preguntan, ¿y se cumple el fallo Bulacio? Y le decimos, flaco, estamos peor que en el 91. Porque en el 91, con los edictos policiales, teníamos siempre la ventanita, la grieta de algún juez o alguna jueza más o menos progre que te decretaba la inconstitucionalidad. En cambio ahora tenemos una ley de la legislatura que es intachable desde el punto de vista de la legitimidad de origen. De alguna manera como que se sortió y se reemplazó ese dicto por este código contravencional que mencionas. A ver, ¿por qué llevamos 20 años con esa sentencia sin cumplir? Las clases no se suicidan y quienes representan a esas clases en el ejercicio del poder, menos todavía, porque son los que tienen el mango de la sartén en la mano. Ningún gobierno, voluntariamente, amablemente, dicharacheramente, va a resignar la más poderosa herramienta de control social que tiene, que son las detenciones arbitrarias. El pibe y la piba del barrio sabe que cuando viene caminando el policía por la misma vereda, y si lo llega a parar y le empieza a preguntar de dónde venís, a dónde vas, la cosa termina en me va a tener que acompañar y la comisaría. Entonces, ¿qué hace ese pibe o esa piba? Se borra, cruza, se mete en la casa. Y si te pasa eso por caminar en la calle, ¿qué te pasa si salís a protestar porque la escuela no tiene vidrios o no tiene calefacción, o las viandas vienen podridas, o la salita de salud del barrio no tiene vendas o antibióticos? Ni hablar si te quedaste sin laburo o si no te alcanza lo que cobras para vivir. Exacto. ¿Qué mecanismos encontró la policía luego de esa derogación? Vos me decís que formalmente el Código Contravencional, ¿no? Pero ¿qué mecanismos específicos encontró la policía para reprimir y saltear dicha derogación? No los afectó en lo más mínimo. Mira, hay una declaración, creo que fue en el diario Clarín, de él que entonces era el jefe de comisarías de la provincia, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Policía Federal, mejor dicho, comisario Fernández, que cuando se empezó a hablar de la derogación de los edictos policiales y todavía no estaba claro si salía o no el Código Contravencional, declaró, y esto es casi textual, si no los podemos detener por edictos, los detendremos por otra cosa. Para eso está la averiguación de antecedentes. Y de hecho ese año hubo un pico de detenciones por averiguación de antecedentes. ¿Qué reflexiones nos deja en la época del 90, todo lo que es la década del 90, la maldita policía? Ahí teniendo este paralelismo. A ver, efectivamente, por algo la maldita policía automáticamente remite a la bonaerense, sí, cuando en realidad hay otras policías tanto o más letales como la santafesina, por ejemplo, que por lo menos en muertes bajo custodia le pasa el trapo a la bonaerense. Pero lo cierto es que la policía bonaerense tiene, por un lado, la particularidad de ser la policía más numerosa del país. Son arriba de 120.000 efectivos, el territorio además con mayor concentración de población, más de la mitad de la población argentina vive en la provincia de Buenos Aires. Por eso si vos tomás los números brutos de la cantidad de muertes en lugares de detención o de fusilamientos por gatillo fácil o de femicidios o de desapariciones forzadas o de cualquier otra modalidad, y vas a tener más de la mitad de los casos concentrados en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, si vos haces un índice por millón de habitantes para diluir esa desproporción
poblacional de la provincia de Buenos Aires, ese gráfico, que era una mitad provincia de Buenos Aires y la otra mitad resto del país, se convierte en una torta con porciones casi idénticas. De hecho, en nuestro archivo de casos, cuando hacemos la distribución por territorio, mostramos las dos cuentas, casos brutos y casos por millón de habitantes. Y si bien la policía de la provincia de Buenos Aires sigue siendo del batallón de las primeras, algunos años la supera la santafesina, otros no, alguna vez la ha superado la policía de Tierra del Fuego, por ejemplo. La policía de la ciudad de Buenos Aires, desde que existe en estos últimos 6 años, viene ahí picando cerca, y por supuesto otras policías como la cordobesa o la correntina o la de Neuquén, sin ir más lejos. Pero la diferencia entre los distintos distritos es mínima y es uno de los fundamentos por los que hablamos de política de Estado, independientemente del color político de la gestión que administre ese aparato estatal, porque te encontrás con 24 distritos donde hay gobernaciones de distinto color político y sin embargo la incidencia es similar. Y en relación a la provincia de Buenos Aires, y sin ánimo de defender a la bonaerense precisamente, sí me interesa señalar que hoy por hoy es mucho más preocupante la policía de la ciudad. Porque frente a esos casi 200 años de acumulación represiva de la provincia, de la policía de la provincia de Buenos Aires, hoy la policía de la ciudad, con menos de la cuarta parte de efectivos, la policía de la ciudad tiene 25.000 efectivos, la de la provincia arriba de 120.000. Sin embargo, si tomás los últimos años y comparás los casos de gatillo fácil de una y otra, resulta que la policía de la provincia no tiene un cuarto como debería tener si estuvieran parejas por la cantidad de efectivos. Tiene un tercio. O sea que proporcionalmente es mucho más letal ya que la policía bonaerense. Y por eso digo, este año 2023, pensemos si ese es el modelo que queremos para todo el país. Te llevo a 1997, no nos olvidemos de Cabezas, que nos desarrolles un poco el caso de aquel entonces. Bueno, el asesinato de José Luis Cabezas sin duda fue un quiebre que marcó en un punto el fin del dualdismo. Nunca me voy a olvidar de aquello de me tiraron un muerto, cuando en realidad era su policía quien había cometido el secuestro, la tortura y la muerte del fotógrafo, y que es probablemente uno de los casos más gráficos para mostrar el entramado entre lo que es el poder político y económico que ejercía un tipo como Chabrán, que por un lado manejaba una fortuna, pero por el otro lado tenía fluidos vínculos con sectores del poder político, y un enfrentamiento claro además con algunos sectores, como el caso concreto de Cavallo, y que reúne las tres patas, ¿no? Ese empresario, la policía bonaerense organizando y dirigiendo el operativo, y la patota contratada para hacer la mano de obra. Casi que, si lo trasladás a Barracas en 2010, estamos hablando de Mariano Ferreira, donde Chabrán es Pedraza, y en lugar de la policía bonaerense es la policía federal, y en lugar del gobierno de Duhalde es el gobierno kirchnerista. En el caso de Mariano Ferreira, vos hablaste en unas entrevistas que he escuchado de represión terciarizada. Es que esa fue una característica central del gobierno kirchnerista. El gobierno kirchnerista, a diferencia de otras gestiones de gobierno que no solamente reivindican públicamente, sino que hacen campaña, como lo estamos viendo cotidianamente con los sectores más identificados con la derecha y la derecha más rancia, con el tema de la represión, siempre tuvo un discurso ubicándose en la vereda de enfrente, la defensa de los derechos humanos. De hecho, fue el gobierno que quiso pasar a la historia y que se autodefinió como el gobierno de los derechos humanos, y que en relación a las reivindicaciones vinculadas con el genocidio,
brindó una serie de herramientas, por supuesto fruto de la lucha y la movilización de décadas, como fue por ejemplo la derogación y anulación de las leyes de impunidad que permitieron la reapertura de los juicios, también hechos simbólicos pero importantes como la bajada del cuadro, etcétera. Entonces, desde ese lugar, si vos querés pasar a la historia como gobierno de los derechos humanos y mandar a la policía a cagar a palos laburantes, se te hace un poquito complicado. Historia en nuestro país de esto que llamamos tercerización de la represión, es decir, la utilización de fuerzas de choque privadas para, con el apoyo del aparato estatal, llevar adelante el hostigamiento y el aleccionamiento a trabajadores y trabajadoras. Nos podemos remontar a la Semana Trágica, a los tilingos de la joven argentina, a la Liga anticomunista y tantísimos ejemplos más. Pero concretamente durante la gestión kirchnerista, sobre todo en las dos últimas, los dos gobiernos de Cristina Fernández, fue muy frecuente. O sea, estudiantes universitarios, por ejemplo, cuando se oponían al nombramiento de un defensor de genocidas como rector de la universidad, reprimidos por la patota de Apuba. Trabajadores y trabajadoras docentes del sur de Santa Cruz reprimidos por la patota de la UOCRA. Los movimientos ambientalistas que se oponían a las pasteras en el río Uruguay, reprimidos por camioneros. Y en la misma línea se produce este hecho paradigmático que concluye con el asesinato de Mariano Ferreira y las gravísimas heridas a Elsa Rodríguez y a otros dos compañeros también heridos de bala en el mismo episodio, el 10 de octubre de 2010, en Barracas, cuando justamente trabajadores del ferrocarril que estaban en una situación precarizada a través de estas empresas que tercerizaban sus servicios, gestionadas, organizadas, lucradas por la combinación de funcionarios del Estado y la burocracia sindical, Pedraza a la cabeza, salen a movilizarse para denunciar su situación, para exigir el pase a planta, y la respuesta es una represión policial que en determinado momento se corre, abre el cerco, deja entrar a la patota es la que produce la represión y el asesinato, y luego la policía les protege la huida y frena a los compañeros que hubiesen podido detenerlos, y en ese caso hubiésemos tenido secuestradas las armas, que no las tuvimos en el juicio, pese a lo cual logramos las condenas. Por eso definimos el crimen de Mariano, además de un crimen de Estado contra la clase trabajadora, como un típico ejemplo de cómo funciona esa triple alianza antiobrera de la burocracia sindical, el aparato estatal y las empresas, porque obviamente la otra pata del plan era UGOFE, la empresa concesionaria del ferrocarril. ¿Crees que se ha hecho algo el Estado para develar esa trama de complicidades? En realidad la respuesta sería escuchar las grabaciones que se obtuvieron a través de la intercepción de los llamados telefónicos posteriores al hecho durante la investigación judicial entre personajes como Tomada o Noemí Rial, funcionarios del Ministerio de Trabajo, o Luna, de la Secretaría de Transporte, y Pedraza, o su segundo, el gallego Fernández, o sus abogados, o pautando, por ejemplo, junto con un ex juez federal, Arauz de la Madrid, la coima de $50.000 con la que intentaron que la Cámara de Casación dejara en libertad a los primeros 7 detenidos de la causa. O sea, tendríamos que definir a qué llamamos Estado en tu pregunta, porque si bien una parte del Estado condenó y a graves penas, no solamente a Pedraza, a Fernández, el resto de la patota, sino también a 2 comisarios, Mansilla y Ferreira, condenados no como colaterales, sino como partícipes necesarios del homicidio y las tentativas de homicidio calificado. Sin embargo, soslayó a todos los funcionarios estatales, a pesar de nuestra imputación
Tomada, Luna, Noemí Rial y por supuesto Aníbal Fernández, siempre presentes y de represión se trata, que era el ministro en ese momento a cargo de la Fuerza de Seguridad. A más de 20 años de bueno, la protesta social, las muertes, las detenciones, muertes que hubo por aquellos años, particularmente el 19 y 20 de diciembre, aún las familias reclaman impunidad, ¿no? en los juicios. ¿Qué pasa con la justicia? Que siempre tenemos que hablar de más de 10 años mínimo para que haya una condena, para que haya una condena firme, ¿no? Mira, en el caso de las 5 muertes ocurridas en lo que en la causa judicial se dio en llamar el corredor Congreso Plaza de Mayo, Sí. porque hubo una 6ª muerte en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, pero dentro del ámbito porteño que no pudimos incorporar, por supuesto 30 más en el resto del país, ¿no? Pero hablando estrictamente de las 5 víctimas entre Congreso y Plaza de Mayo, se llegó a una condena que está firme, que como dijimos el día en que se dictó el fallo, además de llegar tarde, porque pasaron muchísimos años hasta que se llegó al juicio oral y por supuesto muchos más hasta que tuvo finalmente confirmación de casación y de corte, se llegó mal y se llegó en forma incompleta, porque si bien excepcionalmente, además de los autores materiales, se logró la condena del jefe de la Policía Federal del momento, Rubén Santos, y del secretario de Interior, Matov, funcionario político, por haber dirigido la represión, en todos los casos, y en particular con Matov y Santos, se los condenó por inútiles, no por represores. ¿Por qué? Porque el delito elegido para condenarlos fue el homicidio culposo. El homicidio culposo es el homicidio sin querer, por negligencia, por imprudencia. Es el que yo podría cometer si me distraigo en una esquina y sin querer atropello a alguien con el auto. No lo hice queriendo, fue un accidente, por imprudente, por negligente, por no mirar el semáforo, por mirar para la izquierda en lugar de para la derecha. Evidentemente no es eso lo que pasó el 19 y 20 de diciembre de 2001. Por supuesto quedó fuera de toda imputación, sobreseído por la Corte Suprema, el principal responsable de la Rúa, de la misma manera que en el resto de las provincias también quedaron impunes los responsables políticos. Reutemann en la provincia de Santa Fe, para empezar, que fue la segunda provincia con más casos, con más muertes, además de la de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Y lo mismo se reproduce en el resto de las provincias donde a lo sumo se han logrado condenas a los autores materiales. Y esto es sistemático, no es solamente, por eso digo que excepcionalmente se llegó a Santos y Matov en el caso de la ciudad de Buenos Aires, con esta condena absurda. Pero no es una novedad tampoco y forma parte de la lógica del sistema. Lo mismo pasó con la represión en Avellaneda del 26 de junio de 2002, donde todavía tenemos en trámite, junto a las familias de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, la causa contra los responsables políticos, Duhalde, de vuelta Aníbal Fernández y todos los demás, salvo los que se nos van muriendo en el camino, como pasó con Genú, por ejemplo. Lo mismo pasó con el propio de la Rúa respecto de la represión a la semana de haber asumido y de su ministro del Interior, Federico Storani, con la masacre de Corrientes, el desalojo del puente Chaco Corrientes, tomado por los autoconvocados el 17 de diciembre de 1999, donde tampoco en esa causa penal se llegó a ningún tipo de condena, ni siquiera de los autores materiales de la muerte de Mauro Ojeda y Francisco Escobar, los 2 jóvenes de 16 y de 19 años y los 101 heridos de bala que hubo en esa represión. Y así podemos repasar cada uno de los hechos represivos que ha habido en nuestro país. En 2006 tenemos la desaparición de Jorge Julio López, la segunda desaparición, que tiene un vínculo indisoluble con la represión de la dictadura. ¿Qué recordás de aquellos años? Mira, me acuerdo muy claramente el día de la desaparición del compañero Jorge Julio López,
porque yo estaba en medio de una mudanza de esas espantosas que cada tanto a una le toca, y me llamó Miriam Breckman, abogada de la querella, junto con Liliana Macea, abogada de Jorge Julio López en la causa Echecolatz, para decirme: negra, no lo encontramos. No vino a la audiencia de alegatos, salió de la casa, no lo podemos encontrar, vamos a salir a denunciar la desaparición. Al día siguiente estábamos marchando, denunciando su segunda desaparición. Bueno, al día de hoy seguimos preguntando dónde está Jorge Julio López, ¿no? Bueno, te llevo para el 2019, hacemos un salto, donde había una cifra, digo cifra, pero se trata de personas, de una muerte por cada 19 horas por violencia institucional y policial, que fue una de las cifras más altas desde 1983, según el informe. La más alta fue 2018, una muerte cada 17 horas, que fue el récord de Macri. Macri, Bullrich, Ritondo, Vidal, compañía, ¿no? Bien. Y en ese momento salió Patricia Bullrich contra su contrainforme. El contrainforme. Nunca jamás nadie hizo más por difundir la tarea de Correpi que Patricia Bullrich. Le vamos a estar eternamente agradecidos y agradecidas, porque semejante mamarracho de salir a promocionar por cadena nacional prácticamente un material titulado Ministerio de Seguridad versus Correpi, lo tituló así, pretendiendo desmentir los números de 2018 y de los 3 años anteriores de su gestión, desde 2016, nos permitió demostrar una vez más que ni ella, ni los que lo intentaron antes con menos imaginación, porque ella hasta gráficos quiso hacer, pudieron desmentir un solo dato del archivo. Porque en realidad lo que ella vino a objetar, por ejemplo, era que contábamos las muertes en cárceles. Y sí, contamos las muertes en cárceles, porque si alguien muere bajo custodia, es responsabilidad estatal. Que contábamos los femicidios de uniforme. Y sí, si un policía, un gendarme, un prefecto, un servicio penitenciario mata con el arma reglamentaria a su compañera, a su expareja, a su suegra o a su hija, además de la violencia patriarcal, está la violencia represiva, porque está utilizando el arma reglamentaria. Y no por casualidad, el 20% de los femicidios ocurren a manos de miembros de fuerzas de seguridad. No hay ninguna otra ocupación u oficio que ocupe semejante porcentaje del total de femicidios. Salió a cuestionar que contábamos los casos de vigiladores privados. Claro, vigiladores privados que forman parte de agencias de seguridad que dirigen comisarios, que además están integradas por policías en actividad o retirados o exonerados, y que además tienen un control directo de parte del gobierno nacional, provincial o de la ciudad, según el caso, por ejemplo, en el tema de quiénes pueden portar arma y quiénes no. Entonces, ¿cómo no va a ser eso responsabilidad estatal? Bueno, y así cada una de sus objeciones se iba cayendo como las hojas de los árboles en otoño, y lo que quedó desnudo es que nuestros datos eran absolutamente corroborados. Y es más, hasta nos dio información de la que carecíamos, porque para discutir algunos casos puntuales, por ejemplo, nos dio los nombres de los policías involucrados que no habíamos podido obtener en la información. O sea, teníamos el caso, quién había sido asesinado, pero no el nombre del policía. Y en su informe lo puso. Entonces nos ayudó a completar casos. En 2020, bueno, tenemos la pandemia, en marzo, y bueno, a 3 meses del DNU hubo otro informe de Correpi, donde se afirman que aumentaron las muertes en lugares de detención. ¿Notaste un incremento de las fuerzas represivas? En los últimos 6 años, las muertes en lugares de detención es la modalidad que más ha crecido, a punto tal que hasta hace 20 años las muertes en lugares de detención y el gatillo fácil estaban casi parejas. O sea, tenías un 40% más 40% y 20% de otras modalidades en el archivo. A medida que fueron pasando los años, en particular a partir de
reformas puntuales en el sistema penal y procesal, como las leyes Bloomberg, como la ley Petri, como la ley de flagrancia, que fueron incrementando exponencialmente el índice de encarcelamiento. Aumenta la población carcelaria exponencialmente, aumentan las muertes en cárceles. Y por el otro lado, aumentan las detenciones policiales, aumentan también las muertes en comisaría. Llegamos, si hacemos el cálculo de los últimos 4 años, a una relación de más del 60% de casos del archivo de muertes bajo custodia contra 30 de casos de gatillo fácil. Y en el último año, 2022, ahí viene lo preocupante, 73% de las muertes registradas en nuestro archivo son muertes bajo custodia, la enorme mayoría en cárceles. En 2001 teníamos 34.000 personas privadas de libertad en Argentina. Hoy tenemos arriba de 120.000 y no se aumentó la población en una proporción equivalente. Me podrán decir, bueno, lo que pasa es que con la inseguridad que hay mucho más delito. Mentira. Mentira. En 2001 había 8.6 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. En 2021, 4.6. Hoy apenas pasan el 4. Hubo un informe hace muy poquitos días con cifras incluso más favorables a nuestra posición que las que tenemos publicadas en el informe de 2022, que obviamente lo cerramos a fin de 2022. Lo mismo pasa si medimos los robos. Los robos o tentativas de robos disminuyeron en más de 1/3 en los últimos 20 años. Entonces, la única explicación es que está presa gente que no tendría que estar presa. Más del 60% de las personas privadas de su libertad en cárceles no tienen condena. Son técnicamente inocentes. Nos vienen, pero la reincidencia, el 17% del total de la población penitenciaria es reincidente. Y el 70 y pico por ciento no están acusados por delitos contra las personas, sino delitos contra la propiedad, robo, hurto, estafas o narcomenudeo, porque ni siquiera son los grandes traficantes los que están presos. Eso nos gobiernan y administran los bancos. La que está presa es la chola que cruza a Bolivia para sobrevivir, o la doña que para poder llegar a fin de mes porque no le alcanza con la aguache, empieza a transar en el barrio para darle de comer a los hijos y los nietos. Sí, personas de los barrios populares. Exactamente. ¿Notaste un incremento de represión en época de pandemia por hacer cumplir las medidas sanitarias? Mira, ese fue un tema que nos preocupó muchísimo. Llegamos a publicar 70 reportes diarios dando cuenta de las denuncias que nos llegaban por redes y distintos medios de lo que estaba sucediendo. Una cosa que me interesa destacar, Correpi, desde el primer momento en que estalló la pandemia, incluso antes del 20 de marzo, cuando se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, fue sumamente respetuosa de las normas sanitarias. De hecho, suspendimos todas nuestras actividades presenciales, tuvimos que inventar 1001 cosas para lograr mantener nuestro funcionamiento de manera virtual, para poder brindar conectividad a los compañeros y compañeras de los barrios, que por supuesto no tenían acceso a internet o ni siquiera tenían una computadora o un celular inteligente para poder hacer un Zoom o algo por el estilo. Las muy pocas veces que nos movilizamos en pandemia fue siempre en números reducidísimos y con todas las reglas de cuidado, y estamos todos por lo menos con 4 dosis de vacuna, los más viejos como yo tenemos las 5. O sea, esto para que quede claro que no tenemos ningún tipo de desacuerdo en cuanto a lo que se fue resolviendo en materia sanitaria, que permitió además que un sistema de salud que venía maltratado históricamente y totalmente desarticulado por el macrismo, pudiese bancar la parada
básicamente a través del sacrificio y el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la salud, de manera que no tuviésemos una saturación y un colapso del sistema como sí ocurrió en países del primer mundo como Italia, por ejemplo, o como ocurrió en Estados Unidos, ni hablar de otros países del continente como Brasil o Chile. Dicho esto, hasta ahí todo bien. Pero, para garantizar el cumplimiento del ASPO, vos tenías que hacer algo con el 47% de la población que vive del día a día con tareas precarias. Changarines, trabajadores negros. Claro, todo lo que es la población precarizada, que sabemos que es prácticamente la mitad de la población activa del país y sus respectivas familias. Entonces, si vos no garantizabas a través de medidas asistenciales urgentes la alimentación, la salud, la provisión de servicios, la conectividad, esa gente no tenía más remedio que seguir saliendo. Exacto, porque la alternativa era cagarse de hambre. Exacto. Pensá en la compañera en el baúl del auto para ir a trabajar a Nordelta. No lo hizo porque le gustaba pasear en el baúl del auto, sino porque tenía que darle de morfar a sus hijos. De hecho, los brotes más graves que tuvimos en Ciudad de Buenos Aires, sin posibilidad además material de cumplir con el ASPO, que fueron los de los barrios populares, la 1114, la 2124, la 31, ocurrieron a partir justamente de estas mujeres que iban a trabajar con quienes acababan de volver de vacaciones de Brasil y venían contagiados, y que introdujeron el bicho en sus barriadas, a las que no hubiera entrado, porque ninguno de ellos se había ido de vacaciones a Italia, o a Grecia, o a Brasil, que no hubiera entrado de la misma manera que tampoco hubiera entrado el virus en las cárceles si no lo hubieran llevado los servicios penitenciarios. Porque fueron, ojo, las personas privadas de libertad quienes cometieron el sacrificio inmediato de bloquear las visitas, que les cuesta su propia subsistencia, porque la visita es la que te trae la comida, y las medicinas, y los elementos de higiene y de limpieza y todo lo demás. Entonces, el gran error, que no es una equivocación inocente, sino una decisión política, que cuestionamos al gobierno nacional y de las provincias y de ciudad en relación al manejo del ASPO, fue que en lugar de poner los recursos en resolver todas estas cuestiones, garantizar el bolsón de comida, etcétera, se dispusieron esos recursos para el aparato represivo y se implementó, se puso en manos de las policías y de la gendarmería y demás fuerzas implementar el ASPO. Conclusión, los pibitos haciendo salto rana, cantando el himno de la gendarmería, como vimos en ese video que se viralizó en su momento, Luis Espinosa, secuestrado, desaparecido y asesinado, Francisco Cruz, idéntica situación, pero en Florencio Varela, pero con menos prensa que Espinosa. Facundo Astudillo Castro, etcétera, etcétera, etcétera. E infinidad de situaciones que sin llegar a resultados tan letales, todos los días vos abrías cualquier red y te encontrabas con la cantidad de denuncias, videos, audios del pibe de Rappi cagado a palos en Villa Crespo, del pibito que venía con la bolsa de pan que le habían juntado en la panadería del día anterior, apaleado frente al Hospital Fiorito en Avellaneda. Y por supuesto las muertes, porque vos fíjate que sin circulación de gente en las calles, igual se mantuvo el número de casos de gatillo fácil. Es que hubo una especie de militarización, ¿no? En los barrios populares. Absoluta. Pensá lo que ocurrió con la Villa Azul en Quilmes. Exacto, sí. Iba a nombrar justo. Entonces, ese fue el punto. Nosotros decíamos, todo bien con el ASPO, pero en lugar de poner la plata en sacar más policías a la calle, dale de comer a la gente. Garantizá un ingreso universal, porque el IFE llegó a una cantidad mínima de personas que tenían condiciones particulares, porque eran monotributistas, porque estaban registradas, pero a la enorme mayoría de la población no llegó. Ahora, plata para bancar a las empresas sí hubo. ¿Por qué no se implementó inmediatamente el impuesto a la riqueza, con además una alícuota razonable, en lugar de demorarlo 1 año y pico, y encima poner la alícuota más baja posible y por única vez? ¿O va a tener menos plata Grobocopatel porque en lugar del 1 le saquen el 2% de sus ganancias? Hoy, a 2023, ¿cuáles son los principales tipos de violencia institucional que rigen hoy en nuestro país?
todas las formas de las que acabamos de hablar. Gatillo fácil, torturas, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, desapariciones forzadas, muertes causadas por la intervención criminal de las fuerzas de seguridad en otros hechos de carácter pecuniario, como los 2 pibes de Varela, uno de ellos todavía desaparecido, el otro ya se encontró el cuerpo, vinculados a la mafia de la venta de vales de nafta. Todas están absolutamente vigentes con estas variantes que venimos hablando, con un incremento muy fuerte de las muertes bajo custodia. ¿Y cuáles te parecen son las principales deudas o puntos a tener en cuenta en las que debería tomar nota el Estado para garantizar el mejor funcionamiento de las instituciones de seguridad pública? Mira, nos conformamos con medidas bien puntuales y concretas que, como decía antes, solo requieren decisión política y la firma de una resolución ministerial. Prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio para todas las fuerzas. Bajás al 60% el gatillo fácil. Cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Bulacio. Bajás a la mitad las muertes en comisarías. Y la agenda sigue con infinidad de otras medidas, por ejemplo, muertes en cárceles, cese del uso indiscriminado de la prisión preventiva, salvo si sos rico, poderoso o perro guardián de los poderosos. ¿Cómo es posible que esté preso un pibe por una tentativa de robo y esté en libertad el policía que mató a un pibe que lo quiso robar? O sea, ¿qué delito es más grave, la tentativa de robo o el homicidio? Y sin embargo el policía viene en libertad al juicio y el pibito que sobrevivió está preso desde el primer día. Y lo van a condenar a menos años de los que pasó en prisión preventiva. Porque no deja de ser una tentativa de robo. Y sigue la lista con una veintena de medidas posibles que, insisto, no van a solucionar la cuestión de fondo, porque para eso tenemos que barajar y dar de nuevo, pero permitirían disminuir la letalidad de las fuerzas en relación a la población. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias, Carmen.